Le presento a Nájera. Nájera es graduado de la carrera, se graduó hace 5 años. No, menos. 5. ¿5? Ya son 5. Ya estás viejito ya. Se graduó de la carrera aquí de informática, está trabajando para Oracle actualmente. Trabaja en la parte académica de Oracle, entonces nos va a venir a platicar un poquito de las nuevas funcionalidades que vienen en la plataforma más conocida de Oracle. Y además nos es grato de verdad que algunos de su familia también estudian aquí. También está estudiando su hermano y su primo. ¿Dónde están? El primo no vino. El primo está es... en el servicio. ok. ¿Y eres su hermano? Ajá. Eso dicen, ¿verdad? No, eso dice. Entonces, nos va a platicar un poquito de lo de Oracle. Nos da gusto que esté aquí ahora, no como alumno, sino como profesional graduado. De hecho, vamos a invitar a otros graduados de la carrera. Aproveche y pregúntenle cómo le va, qué recomienda, qué no. Son buenos tips que le puede dar, y si alguien quiere trabajar en Oracle, pues eres un buen lugar, ¿no? Justo es la oferta original. ¿Sabes, no? Voy a pasar unas hojitas, por favor, para que pongan su nombre, número de matrícula y firma de asistencia. Profesor de la marca de sí. ¿Quién? Sí, claro. Bueno, a ver, de este lado todos. ¿Cómo están? Ya sé que lo pregunté ya 2 veces, pero ¿bien? ¿Todo bien? Ok, bueno, ya me presentó un poco el doctor Ledo. Soy Ricardo Nájera, salí de aquí. Ahorita soy senior, bueno, ya no senior, ya soy principal instructor de Oracle. Mi labor prácticamente es capacitar gente, no nada más en México, sino en todo el mundo, en la tecnología que Oracle va sacando. Ok, tips, ¿alguien que tenga algo que preguntarme antes de entrar al tema de base de datos? ¿Conocen Oracle? ¿Sí conocen Oracle? ¿Qué me pueden decir de Oracle? Ya sé que son muy participativos y por eso les traje motivación, libretas. Ok, ¿quién me puede decir qué es Oracle? ¿En qué se mueve Oracle? Sería Manejador de bases de datos. ¿El? ¿Cómo? Manejador de bases de datos. Es un manejador de bases de datos. ¿Algo más? máquinas virtuales, Máquinas virtuales, Java, desarrollo y... ¿Alguien más aparte de mi hermano? La ley. Ok, Oracle hoy en día ya no es nada más una empresa de base de datos que empezó en Silicon Valley hace un rato. La realidad es que hoy en día Oracle se encuentra en todas partes. Oracle es de las empresas número 1 en los 10 ramos más importantes de todo el mundo. Aeronáutica, telcos, industria, retail, mercado. Okay. Todos esos elementos ya Oracle aparece ahí figurando, ya sea con la base de datos, que es la más importante, o con algún otro aplicativo. Okay. Dentro de sus compras más importantes de los últimos años está la adquisición de Sun Microsystems. ¿Se acuerdan de Sun? Son los dueños de Java. Okay. Y aparte tener otras cosas como la parte del hardware, tener las cajas, las famosísimas Sun, y un procesador muy poderoso que se llama Spark. ¿Habían escuchado los Sparks? No, ya sé que lo más comercial es Intel o AMD. ¿No? La realidad es que hay otro tipo de procesadores, los Sparks. Son super procesadores. ¿Okay? ¿Y qué creen? Seguramente han visto ahora en más de un lado que en base de datos. ¿Les gusta Avengers? ¿Han visto The Avengers? Iron Man. ¿Sí? ¿Han visto ahí los logos de Oracle? Sí. ¿Sí? Pues ¿qué creen? Nosotros somos los patrocinadores de Iron Man y de los Avengers. Entonces, no los podemos contratar para que hagan alguna cosilla ahí en las películas, pero sí tenemos cierto poder adquisitivo para poder realizar ese tipo de inserciones de mercado dentro de las películas que, bueno, pues nos gustan a todos nosotros, ¿no? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok, entrando en tema, ¿qué les interesa a ustedes aprender? Yo les vengo a hablar de base de datos, pero ya vimos que Oracle es todo un mundo. Tiene desde la parte de programación, tiene la parte de sistema operativo, tiene la parte de base de datos, que es su fuerte,
Tiene ya aplicativos que se ocupan mucho en el mercado como eBusiness Suite, Hyperion, Primavera, People, Taleo, Micros. ¿Okay? Son algunas de las aplicaciones que... Micros es de Oracle. Lo acabo de comprar. Los puntos de venta de los fabulosísimos restaurantes que llegas y capturas ahí ya son de nosotros, son de Oracle. ¿Qué les interesaría aprender a ustedes? La pregunta queda muy abierta. ¿Qué les interesaría aprender a ustedes? Programación. Programación. ¿En qué? ¿En Java? Java. Ok. ¿Qué más? Virtualización de servidores. Ok, tenemos ahí dos aplicativos que es VirtualBox y OVM, el Oracle Virtual Management. Entonces serían las dos cosillas que pudiéramos ver. ¿Algo más? Yo sé que es difícil ahorita escoger. Incluso por ahí hay un rumor medio fuerte de que Oracle está haciendo propuestas indecorosas a Cisco. Es que Huawei está muy fuerte. Es que Huawei está muy fuerte en el mercado. Y hay rumorcillos por ahí de que están teniendo un affair con Cisco. Pero bueno, ¿qué más les interesaría? Bases de datos mías. ¿Bases de datos? ¿Han trabajado con una base de datos? Sí. Access no vale, ¿eh? Ah, pero- Access no es una base de datos. ¿Qué bases de datos conocen? A ver, cuéntenme. SQL. Ok, SQL Server, que es de Microsoft, digo Microsoft. No, MySQL. Ah, ok, esa sí, de nosotros. ¿Alguna otra? El Oracle 2 Mongo, ok, una base de datos abierta también. ¿Ubican DB2? La de salud. No, la de. IBM. Ah, Informix. Sí. Informix sí, también de IBM. SQL Server Sí. de Microsoft. Oracle 11G. Okay. ¿Han trabajado con una base de datos Oracle 11G? Ya tomaron los cursos con la maestra Claudia, entonces creo que ya todos hicieron por lo menos la parte tediosa de la instalación de la base de datos, ¿me equivoco? ¿Sí o no? Sí. ¿Quiénes son los más avanzados, Luis? A ver, levanten la mano los más avanzados. Ah, no, sí se ven muy avanzados. Hasta de edad. Ok, bueno, para los que no entienden muy bien este concepto, todavía no he entrado al tema de base de datos. El objetivo de tener una base de datos es guardar la información. Guardar datos para posteriormente procesarlos y generar la información en bruto. Ah, ya sé que me interesa. Arquitectura y distribución. Arquitectura y distribución. Arquitectura de sistemas. Tenemos... No, para procesamiento y velocidad, así como se distribuyen tuning. Tú lo que quieres es tuning de sistemas. Mejorar velocidad de procesamiento, mejorar velocidad de los procesadores, de memoria. Se puede escalar. ¿Ah, qué? Muy bien. También por ahí tenemos algunos programitas que nos permiten hacer eso. Por ejemplo, para la parte de desarrollo tenemos una herramienta que se llama JRockKit, que es una pequeña máquina virtual de Java que nos permite estar monitoreando y empezar a modificar las características de la Java Virtual Machine para que responda más rápido. ¿Sale? Pero bueno, el objetivo de tener una base de datos es que ustedes puedan almacenar la información o los datos que están generando a nivel de empresa y posteriormente consumirlos. Una vez que los consumen, la información, bueno, estos datos se vuelven información. Cuando los consumen, la mayoría de las veces salen en forma de reportes, en forma de gráficos. En algunos casos sacan los datos en bruto, porque así son requeridos por la industria. ¿Okay? Actualmente nosotros estamos haciendo, o ustedes más bien están viviendo un brinco bastante importante. Es el brinco de la versión 11G a la versión 12C. ¿Sale? Todas las bases de datos de Oracle a partir de la 7 tienen un pequeño identificador. ¿Saben qué significa este identificador? Okay, la G es de grid. Teníamos también la versión 9i. La I era de Internet. Y la C, ¿a qué creen que corresponda? Cloud. Y eso nos lleva a una pregunta bien importante. ¿Qué es el cloud? Pues el almacenamiento de datos en servidores de la nube. Cloud es la nube. Bueno, la nube. ¿Qué es la nube? Son servidores que se conectan a mediante el internet. Yo pudiera acceder al servidor de la UTLA por medio de internet y no es cloud. Alojamiento de datos Centros de datos. Son data centers, sí son data centers, pero ¿qué característica peculiar tiene un cloud?
Que no están alojadas en un servidor o algo, están alojadas todos en internet. Exactamente, que están repartidas en todo el mundo. Que ustedes cuando accesan a un servicio en la nube, ese servicio en la nube o ese cloud, realmente es accesan a un servidor, quién sabe en dónde, para poder obtener información. Y ese servidor, a veces la información no la contiene él, sino la contienen N cantidad de servidores, que son los que nos dan todo lo que nosotros estamos solicitando. ¿Okay? Esa es la característica más importante del cloud. Ahora, previo a llegar a este punto de OCC, que es el parteaguas, y hoy en día la base de datos más segura y más rápida del mundo, tuvimos una versión que era la 10G. ¿Sale? Entonces, en este slide, lo que les muestro es la evolución que ha habido a lo largo de las diferentes versiones. ¿Sale? Entonces, empecemos por la parte de abajo, con 10G. Hace como unos 5, 7 años más o menos, salió 10G. ¿Okay? Cuando salió 10G, Oracle nos decía, oye, ¿qué crees? Yo te voy a ofrecer una herramienta que se llama Audit Vault, ¿okay? Que es el baúl de auditorías, si hacemos la traducción de un español feo a un español muy mexicano, ¿no? Nosotros vamos a hacer auditorías en la base de datos para ver quién saca la información de esa base de datos, determinar quién fue, cuándo fue y por qué fue, y cómo fue. Es bien importante para ustedes, si les interesa ver la parte de generación de información, saber qué se está consumiendo. Hoy en día en México y a nivel mundial tenemos lineamientos legales que nos permiten o que nos obligan a tener la información protegida, ¿sale? Que es la ley de protección a terceros en este caso, o ley de distribución de información a terceros. ¿Okay? Para eso ocupamos esta herramienta que se llama Audit Vault. Generamos auditorías para ver quién está consumiendo nuestra información. Tenemos otra herramienta que es el Database Vault. ¿Okay? Si bien los datos que ustedes generan dentro de su base de datos se encuentran en puro, es bien importante también tener esa información restringida, que no cualquier persona puede entrar y sacar esa información. ¿Sale? Tenemos otra herramienta que se llama Secure Enterprise Search. ¿Okay? Esa herramienta lo que nos permite hacer es buscar dentro de un LDAP, un Active Directory, directorios de Oracle, los OIDs, o algún tipo de servidor de LDAP y poder autentificarnos a nivel empresarial. Esto para permitir el acceso de manera más segura. Y en 10G sale un elemento bien curioso, que es el grid. ¿Cómo traducen grid? ¿Qué es el grid? Como Malla. ¿Cuál sería una? ¿Por qué le hicimos grid? Está interconectado, ¿no? Está interconectado, sí. De hecho, la traducción fea de grid es rejilla, ¿no? Entonces, la característica de este grid computing era lo siguiente. Ustedes tenían antes, hace mucho tiempo atrás, seguro el profesor Leve y la maestra Claudia lo habrán ubicado. Yo también, a mí me tocó, así que no es porque les tire la verdad. La parte de nuestros super servidores que les llamábamos en aquel entonces mainframes. ¿Se acuerdan de los mainframes? Un mainframe era una caja, ¿sí? Un server que tenía superpoder, así era como lo más guau tener un mainframe, ¿no? Entonces resulta que pues la característica importante de esos mainframes era que salían carísimos, ¿no? Y armar uno estaba bastante complicado. Entonces deciden hacer algo que se llama grid computing. En el caso del grid y el rack, que van muy de la mano, el Real Application Cluster, es tener múltiples nodos, múltiples computadoras muy pequeñitas, o quizás no con las características de un mainframe, que pudieran trabajar a la par para poder resolver o solucionar algún request que nosotros estuviéramos haciendo. ¿Okay? ¿Quieren ver un ejemplo de cómo funcionaba eso? ¿Sí? Necesito 2 voluntarios ahorita, tentativamente. ¿Voluntariamente a fuerzas? Ok, el doctor Ledo va a escoger a uno y la... Aquí, no, tú no, tú eres. Más feo. Y la maestra Claudia otra. ¿A quién? Yo le cogí a él, está más cerquita. Okay. Joseph. Ricardo, para acá. Muy bien. Les va a tocar la agendita. Ya no se la des por botón. Pásame la luz, Ok. Quiero que vean cómo está constituido este trabajo de grid. ¿Sale? Entonces, quiero que la maestra Claudia y el profesor Ledo, el doctor Ledo, a él le van a empezar a hacer request, lo que sea, pídanle lo que sea, tacos, una suma, una resta, lo que quieran. Empiecen a hacer solicitudes en cuanto yo les diga.
¿Sale? Y vamos a ver si él las cacha. ¿Ok? Le van a hacer al mismo tiempo. Entonces, 1, 2, 3. Raíz cúbica de 8. Los colores del arco iris. ¿Puedes responderlo? Ok, nuestro server está lagueando un poco, disculpen. No le hemos metido mucho procesamiento. Es viejito. Responde. 2, rojo, morado, azul, amarillo, naranja. Sí, pero en paleta de 64 bits. Entonces... Por favor. Ok, entonces, ahora vamos a sumar más gente. Ustedes dos y el doctor Leo y la maestra Claudia otra vez hagan un request. Cuando yo diga 3, al mismo tiempo los 4 tienen que hacer un request. ¿Sale? 1, 2, 3. 8 entre 0. Cero. Todos al mismo tiempo. Infinitos. 1000 menos 25. 46. Está pesado, así que ¿Qué pasó con nuestro server? Se rompió. Aunque ya te venía roto ya, ¿verdad? Pero... No teníamos ahorita presupuesto para comprar un exadata. Ok, esto es lo que pasaba anteriormente con los mainframes. Los mainframes sufrían mucho de una cosa que se llamaban ataques DOS o ataques de denegación de servicio. Okay, cuando nosotros les mandábamos a hacer muchas solicitudes, ¿qué es lo que pasaba? El servidor ya llegaba a un punto en el cual no podía responder y por lo tanto le pasaba lo que le pasó a José Carlos, que ya no pudo responder las solicitudes. ¿Sale? Y entonces decidimos hacer el grid computing y es donde integramos a Ricardo, mi tocayo. Ricardo, para acá. Entonces, Ricardo y José Carlos ahora son nuestro grid, son nuestro pequeño rack de 2 servidores que van a estar procesando nuestras solicitudes. ¿Okay? La característica importante que tiene el trabajar en grid o en rack es que ustedes pueden distribuir la carga y procesamiento sobre cada uno de ellos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ricardo va a trabajar sobre estas filas de este lado y José Carlos va a trabajar sobre las filas de este lado. ¿Sale? Entonces, Ricardo, tú vas a responder solo las peticiones de este lado y José Carlos solo las peticiones de este lado. ¿Sale? De nuevo, vamos a empezar con 2. Nada más con la maestra Claudia y el doctor Leo. ¿Okay? Entonces, a la de 3, los 2 van a hacer el mismo request. Bueno, un request, el que sea. ¿Sale? 1, 2, 3. 8 por 2. 75 menos 2. 73. ¿Qué pasó ahí? Ya no sobrecargamos a quién. A un server, sino que hicimos una distribución de carga. Ahora, vamos a hacerlo un poco más complejo. De nuevo, la maestra Claudia, el doctor Ledo y Rodrigo van a hacer un request. ¿Sale? Entonces, 1, 2, 3. 11 menos 3. Ah, ahí tenemos otra característica importante del grid y del rack. ¿Qué pasó? Todas las solicitudes, ¿qué fue lo que pasaron? un cluster. Llegaron al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasó con los servidores? Ni les llegó. No pudieron responder. Entonces, el grid nos da una característica bien importante, que es trabajar los servidores de base de datos, particularmente para base de datos, en un modo que se llama share. ¿Sale? El modo compartido de la base de datos, en el cual funciona como la fila de las tortillas. ¿Todos han ido a comprar tortillas alguna vez en la vida? ¿Todos? ¿Alguien no? Sean sinceros, es importante para su carrera. No, no es cierto. Ok, entonces, ahora vamos a trabajar como si fuera una fila de tortillas. Primero va a preguntar el doctor Ledo, después va a preguntar Rodrigo, y de este lado primero va a preguntar la maestra Claudia, y después... ¿Cómo? Argenis. Ok, entonces, a la de 3 sale el primer request, y una vez que hagan el primer request y se lo respondan, pasan los de atrás. ¿Sale? Entonces, 1, 2, 3. 9 por 3. 2 cuadrados. 2 por 2. 2 más 2, 4. ¿Qué pasó ahora? ¿Los servidores respondieron bien? Sí, ¿no? Esa es la funcionalidad de trabajar en algo que conocemos como Grid Computing y Rack. ¿Sale? Gracias, compañeros, nos hicieron una buena demostración de cómo trabajar con Llamemos el Grid. Rompun server. ¿Cómo se sobrecarga? Tienes el tamaño de un server. Ok, también en 10G sale un elemento muy utilizado hoy en día a nivel empresarial que se llama ASM, Automatic Storage Management. Anteriormente, cuando nosotros trabajábamos las bases de datos, nosotros teníamos que indicarle
a la base de datos dónde queríamos guardar la información. ¿Okay? Teníamos que asignar un nombre de archivo, una ubicación o un path donde la información viviera, para que de esa manera nosotros pudiéramos estarla consumiendo. ¿Sale? Eso, pues obviamente era sencillo en bases de datos muy pequeñas. Pero ¿qué pasa en bases de datos como por ejemplo las del SAT o las del INE, que son miles de millones de datos y son miles de millones de archivos de base de datos? Entonces se volvió imposible para una sola persona gestionar ese almacenamiento. Y a partir de la versión 10G, nosotros sacamos la ASM. La ASM es un pequeño programita, una instancia de la base de datos de Oracle que de manera automática gestiona todo el storage por medios de grupos de discos. ¿Okay? Él decide cómo se van a llamar y en qué grupos de disco va a vivir la información. De esa manera, pues obviamente es más sencillo para el usuario, para el DBA, poder tener un control de todo su storage. Sale una nueva herramienta o un nuevo concepto en 10G que se llama Self-Managing Database, que eran bases de datos que se administraban de alguna manera solita. ¿Okay? Tenían tareas que se ejecutaban de administración ya de manera automática, cosa que anteriormente no tenían. ¿Okay? Punto bien importante para las bases de datos, que se los van a repetir una y otra vez hasta el cansancio. Las bases de datos, particularmente más las de Oracle, viven 100% de los estadísticos que se generan. ¿Okay? Obviamente una de las tareas de administración anteriores, pre-10G, era ustedes generar esos estadísticos a mano. Estadísticos como cuánto tiempo se tarda en ejecutar un query, cuánto tiempo tarda en pegar los resultados de un query en un cursor, cuánto tiempo estoy consumiendo CPU, cuánto tiempo estoy consumiendo memoria. Son estadísticos que se almacenan en la base de datos y les dan al final de cuentas un mejor resultado. A partir de la versión 10G se empezó a incluir esa recopilación automática de estadísticos. Y bueno, salieron unos elementillos que no se alcanzan a ver ahí. Sería la parte de XML, trabajar con bases de datos, que ustedes no pasaran el registro tal cual en modo de query, sino que lo pasaran en una hoja de XML. Todos han trabajado con XMLs, con tags de XMLs. Lo único que teníamos que poner era nombre de la columna con un tag y posteriormente el valor del campo que iba a tener. Y de esa manera capturábamos la data con XML. Tenemos otro elemento que es el Oracle Data Guard. ¿Okay? El Oracle Data Guard, como su nombre lo dice, es el encargado de resguardar toda la información de la base de datos. Es muy parecido al Database Vault. Tenemos también lo que ya platicábamos de RAC. RAC, sus siglas son Real Application Cluster. ¿Sale? En ese caso, pues teníamos ya no nada más 2 servers como los que simulamos ahorita, sino teníamos N cantidad de servers que estaban trabajando para nosotros de manera conjunta. ¿Sale? Salieron también elementos como una tecnología que se ocupa muchísimo, que se llama Flashback, tecnología de Flashback. No sé si les haya pasado, a mí sí me ha pasado y les voy a contar una anécdota muy curiosa. Yo estaba en el SAT y estaba dando capacitación, pero también parte de mi capacitación es guiar y dar consultoría. Entonces resulta que uno de los chicos becarios, ¿hay algún becario aquí? Qué bueno que no es un becario. Resulta que un chico becario, yo le dije, oye, voy a salir a comer, necesito que por favor depures los logs de la base de datos. Los logs, pues es obviamente todos los movimientos que se van haciendo a nivel de la base de datos quedan almacenados en un archivo de log. ¿Qué creen que hizo el niño? Él entendió depurar la base de datos y entonces ocupó un comando bien conocido, se llama drop database. Imagínense un drop database en el SAT. Imagínenselo. Y entonces pues yo estoy comiendo muy tranquilo, muy a gusto y de pronto me llaman y me dicen, oye Ricardo, no puedo sacar información de la base de datos. Digo, oye, pero la base de datos está arriba. Sí, la base de datos está arriba, pero no me está regresando ninguna información. Qué raro. Digo, oye, ¿sabes qué? Pues espérame, termino de comer y voy llegando a mi lugar. Le digo, oye, ¿depuraste los logs? Sí. Digo, ¿cómo le hiciste? No, pues ocupé un comando que encontré en internet que decía que con eso depurábamos la base de datos. Dije, a ver, ¿depuraste la base de datos? Sí. Te pedí los logs. Es que eso hice. No, depuraste la base de datos. Es que ocupé este comando y me enseña drop database. Y yo así, ¿qué voy a hacer? Pues imagínense que información de todos los contribuyentes se había perdido. O sea, toda una base de datos de contribuyentes se había perdido. Y entonces ocupé una cosilla que se llama tecnología de flashback. La tecnología de flashback me permite recuperarme de ese tipo de errores y inconsistencias que los usuarios sin querer llegan a hacer. Y lo van a ver
se van a topar con usuarios a los que yo fabulosamente he nombrado usuarios betis. ¿Okay? ¿Por qué? Porque les van a hacer peticiones de lo más irreal posible, les van a pedir cosas que teóricamente y técnicamente no funcionan. ¿Okay? Y bueno, para ese tipo de errorcitos, que el usuario hace un drop table, hace un drop database, hace una transacción errónea, ¿okay? Tenemos tecnología de tipo flashback. ¿Sale? Para eso nos sirve, para regresar un punto en el tiempo a la base de datos. Y tenemos otro elemento que son las VPDs, las Virtual Private Databases. Esta VPD lo que hacía era lo siguiente. Resulta que las personas que accesaban a la información de la base de datos, pues no nada más eran gente técnica, sino también había un perfil muy conocido en el área TI que son los Data Analysts. El Data Analyst tiene que estar haciendo queries todo el día y saca información. ¿Sale? Imagínense que es un ejemplo curioso y pudiera ser real en algún punto, pero imagínense que un malandro puede accesar a la base de datos de un banco y ver su número de tarjeta así tal cual y sus datos de tarjeta, su nombre, fecha de nacimiento, apellidos, número de tarjeta. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que haría esta persona de mala fe? Venderlos en el mercado de tarjetas de Rusia. Sería lo más fácil, ¿no? Venderlas la información de las tarjetas, pero sabemos que no hacen eso. Y usualmente, ¿qué hacen? Compran Biblias para mandarlas a África y donar a la gente con hambre en algún país, ¿no? ¿Verdad? Se roban la información para endeudarles a nosotros. ¿Okay? Entonces, a raíz de eso, salen las VPDs. Las VPDs son elementos que nos permiten delimitar el acceso a una tabla, ya sea por filas, por columnas, o incluso nada más restringir ciertos rows o ciertos datos de la base de datos, para que cuando alguien entre y haga un query, no se le muestre esa información. Esas son las VPDs. ¿Sale? Hasta aquí, 10G. ¿Y de 11G? Lo que están viendo ahorita es 11G. 12, sí. 12 ya. ¿Ya están viendo 12? ¿Qué me pueden decir de 12? Ah, ya no les tocaron tantas cosas que a mí sí me tocaron. Bueno, la mitad de 12 ya son 11G todavía. Ok, vamos a hacerlo un poquito más rápido. En 11G salen nuevas cosas, ¿okay? Empezando, por ejemplo, con un elemento que conocemos como Extreme Availability o alta disponibilidad. La realidad es que hoy en día la mayoría de los sistemas, y si me preguntan a mí, que he conocido a muchos clientes, siempre, absolutamente siempre, les van a decir que la base de datos tiene que estar arriba 24/7. ¿Sale? Para eso, pues obviamente yo necesito ofrecer este elemento que se llama alta disponibilidad o disponibilidad extrema. ¿Okay? Una característica importante de eso es que, por ejemplo, ustedes como DBAs, si es que en algún momento quieren ser DBAs, tienen que darle mantenimiento a la base de datos, limpiar los logs, bajar la información, asignar nuevo storage, que hay funciones cotidianas del día a día. Y para eso necesitan bajar la base de datos. Si ustedes bajan la base de datos, ¿qué pasa con los clientes? No pueden accesar, y entonces cuando empiezan a llamarles y dicen, oye, no puede entrar, no puede entrar, no puede entrar, no puede entrar, y se vuelve un caos. ¿Okay? Para eso tenemos el Extreme Availability. El Extreme Availability lo que consiste es de tener múltiples servidores que cuando yo esté dando mantenimiento a mi base de datos, esos servidores entren a trabajar por mí, que mientras yo doy mantenimiento. Una vez que termino el mantenimiento, regreso al servidor y se empieza a copiar la información para que las bases de datos se encuentren consistentes. ¿Sale? En eso consiste este concepto. Tenemos otro elemento que son los clusters flexibles, los flex clusters. En ese caso, lo que nosotros teníamos era, oye, pues igual y no tengo dinero como para comprar servidores de las mismas características para levantar la base de datos. Entonces, de lo que se nos provee en el caso de 11G es de ocupar ciertas porciones o uso de recursos para que de esta manera el servidor pudiera vivir y aguantar el tiempo de mantenimiento que lleva a tener. ¿Sale? Mejoró el uso y el performance de la base de datos. La base de datos, honestamente, si me preguntan a mí, es de las mejores que hay en el mundo. Y una característica curiosa que tiene es que la mayoría tiene que ser por línea de comandos. ¿Okay? Ustedes están aprendiendo o aprendieron una herramienta que se llama Enterprise Manager. ¿Me equivoco? ¿No? Pregúntenme si en la industria se ocupa el Enterprise Manager. No. La realidad es que no. ¿Alguien sabe por qué no se ocupa el Enterprise Manager allá afuera? ¿Por recursos? Por recursos. Como es un ambiente gráfico, levantar la consola me consume obviamente uso de CPU, uso de memoria
¿ok? Que pues yo la verdad prefiero gastar en ¿qué? En brindar información y velocidad a cada una de mis transacciones, ¿ok? Pero no se preocupen, la realidad es que hoy en día ya tenemos servidores que pudieran aguantar ese tipo de cargas. Por eso yo les decía que a ustedes les tocaron unas cosas bien bonitas. Hoy en 12C, nuestro fabulosísimo Enterprise Manager con Cloud Control es muy liviano y ya no consume tantos recursos porque fue construido en una herramienta de Oracle que se llama ADF. ¿Sale? Pero bueno, a raíz del Enterprise Manager se mejora la facilidad de poder trabajar con la base de datos. Ya no tenían que ejecutar tantos comandos, sino que tenían que ir con clics de mouse y navegar dentro de las diferentes pestañas. ¿Ok? Tenemos otro elemento que fue mejorar la infraestructura de grid de Oracle. Aquí ustedes ya podían meter nuevo storage de otras compañías, nuevos procesadores, nuevas memorias, hacer los servidores o sus clusters o sus grids más grandes y de esa manera ofrecer un mejor servicio. Salió un elemento bien importante que es el RAT, Real Application Testing. Si el RAC es el Real Application Cluster y es juntar varios nodos o conjuntos de servidores, ¿el testing para qué será? Para probarlos. ¿Sale? Y salió una herramienta que a mí me gusta mucho, que curiosamente en 11G fue buena, pero en 12C es mejor, que es el Automatic SQL Tuning. ¿Ok? Mito urbano, vamos a desmentirlo de una vez. Antes, la gente decía, oye, una vez que instalas tu base de datos y que empieces a cargar información en tu base de datos, tienes que hacer un select asterisco de todas las tablas para cargarlas en memoria. A la maestra seguro le tocó, a mí me tocó ver eso. Y a mí me tocó recién saliendo. ¿Ok? Ese es un mito. Eso no va a acelerar las consultas sobre la base de datos. ¿Sale? El hacer select all es lo peor que pueden hacer. Select asterisco está prohibido en base de datos, allá afuera. ¿Alguien tiene idea de por qué? Más recursos. Un select asterisco va y me regresa toda la información de una tabla. ¿Ok? El problema no es que me regrese toda la información de una tabla, quizás sí la necesito, pero la mejor manera no es con un select asterisco. Las columnas. Es select e indicando el orden de las columnas. ¿Ok? Aunque suene payaso e ilógico y lo que quieran, cuando están haciendo tuning o cuando están trabajando a modo de base de datos para mejorar el tiempo de las bases de datos, si ustedes hacen un select asterisco, lo que hace nuestro manejador de base de datos es ir a un elemento que se llama diccionario de datos y buscar la definición de la tabla, cómo está construida la tabla, qué nombres, qué campos y qué características tiene. En ese caso va y lee y construye un cursor en base a la información que de ahí lee. Y después empieza a hacer el pegado de la información. ¿Okay? Resulta que si yo le paso las columnas, tal cual como están, él no tiene que hacer el paso de validar y buscar toda la información en el diccionario de datos, sino que va a ir solamente a corroborar que los campos y columnas que yo indiqué existan dentro de la tabla, pero no va a sacar toda la información de esa tabla. ¿Okay? Y obviamente me ahorra tiempo y recursos. ¿Okay? Entonces, ese es un mito. ¿Okay? Pues quienes digan, no, es que select asterisco es bueno y tienen que ocuparlo, no es cierto. Select asterisco es lo peor que pueden hacer para una base de datos. ¿Vale? Y bueno, cuando nosotros hacemos ese tipo de cosillas, un select asterisco, cuando tenemos algún elemento de índice mal generado, o cuando tenemos tablas que están respondiendo de manera lenta por X o Y razón, nosotros podemos ocupar nuestra herramienta de Automatic SQL Tuning para mejorar el query y que el tiempo de respuesta obviamente sea más óptimo y con un menor consumo de recursos de la base de datos. Esto en 12C se mejora, ¿okay? Al punto que si a mí me preguntan, yo he visto gente que ejecuta un query en un Exadata, que es uno de nuestros super servidores que tenemos, con la base de datos arriba y modifica completamente el query. O sea, reestructura completamente el query. Dice, a ver, quítate, tú no sabes ejecutar queries, yo sí sé. Lo que tú quisiste decir es esto. Así de poderoso es el Automatic SQL Tuning aquí arriba. ¿Sale? Obviamente requiere de más recursos, ¿no? Por eso se recomienda la base de datos 12C tenerla instalada en un tipo de caja que se llama Exadatas. ¿Han escuchado hablar de los Exadatas? ¿A quién le gustaría ver un Exadata o un supercluster? Ok, les platico. Oracle, dentro de sus dos servidores más importantes, tienen los Exas y los Supers. El Exadata es el Ferrari de los servidores, es el servidor dentro de los servidores más caros del mundo. Okay. Una cosa de esas, una caja de esas, se las venden por cuarto. O sea, compran un cuarto de Exadata y así hasta juntar el full Exadata. Para que se den una idea,
más o menos, vagamente, el más básico trae 160 GB en RAM, el cuarto. Eso multiplícalo por 4. Para que tengan una idea, tiene 64 cores de tipo, en este caso, Intel o AMD el Exadata, pero que están diseñados para poder trabajar con toda esta super caja. Entonces, échenle cuentas por cada cuarto, si trae 64 cores por 4, ¿cuánto es? 160. Muchísimos cores. Déjenlo muchísimos cores. Y ahora imagínense que las cajas de Exadata son cajas que se denominan servidores de tipo appliance. Se llaman appliance porque traen todo incluido, hardware y software pegado en una misma caja. Entonces el storage son grupos de discos que están almacenados en tipo flash. Entonces, ¿qué velocidad tiene un dispositivo flash de almacenamiento? ¿Alguien tiene una idea? Los discos, ¿cuánto nos dan en revoluciones? Dicen, este disco corre a... por ambos, ¿no? ¿Cuánto nos da un dispositivo flash? Un disco duro de estado sólido. Aproximadamente 25.000 revoluciones, los supertuneados. ¿Sale? Entonces imagínense que ustedes tienen 128 teras en cada cuarto de almacenamiento flash. Entonces, ¿alguien quiere uno de esos para su casa? ¿No? ¿Quieren saber el precio? A ver si nos alcanza. Yo creo que si juntamos todos aquí, sí nos alcanza para comprar un cuarto de Exadata. ¿No? Un cuarto de Exadata cuesta $500,000. Un cuarto. $500,000 aproximadamente. ¿Okay? Y después tenemos los superclusters, que tienen la misma característica, pero resulta que estos, en vez de tener 64 cores en cada quarter, tienen 128 cores de Sparks. Los Sparks son procesadores súper rápidos. ¿Okay? Un procesador normalmente, ¿a cuánto corren? 3.1, 3.2, los que están super tuneados pudieran correr a 4, 4.2. ¿Okay? Los Sparks tienen una velocidad promedio de 5.1. Normales, así, de nacimiento. Tuneándolos, está comprobado que pueden llegar hasta 7. Tuneando un Spark. Pero comprar un procesador Spark es un poquito caro, ¿no? Entonces imagínense que estas cajas, estas dos cajas, son lo que mejor tenemos ahorita en hardware. O sea, son high on top, el Ferrari y el Porsche de los servidores. Y a ustedes ya les va a tocar verlos. Si quieren al rato platico con el doctor Ledo, igual les puedo llevar a Santa Fe a que los vean físicamente. Tenemos ahí en Oracle 2 Exas y 2 Supers, para que puedan ver las cajas completas. Obviamente en Oracle sí nos podemos dar el lujo de comprar fulls de Exadata. ¿Okay? Y para que se den una idea, ¿dónde creen que se ensamblan estos Exadatas y sus clusters? ¿En dónde creen? No. San Francisco. Más cerquita. No. Tampoco tan cerca. Tampoco de Guadalajara. Guadalajara. ¿Sabían que el centro de desarrollo de Oracle está en Guadalajara? ¿No? ¿Alguien sabía que el centro de desarrollo de Oracle está Pues hay uno que acaban de abrir hace poco, ¿no? Muy grande, pero no sé qué es. en Guadalajara? No, el de nosotros de Oracle tiene como 4 años más o menos. Este es nuevo, apenas, ¿No lo Intel? El que abrieron nuevo hace unos días es de Cisco. Cisco, ya. Ya también Pero tiene el de Oracle sí es muy famoso, abrieron hace unos años. de hecho apenas acaba de firmar el contrato la semana pasada. El gobierno de Guadalajara le acaba de dar a Oracle, le regaló un terreno para que pueda construir el centro de desarrollo nuevo. Es que teníamos un edificio que estábamos rentando y ya nos acabamos los pisos. No, es en serio. De hecho es en serio. Bueno, al final la propuesta es, a quienes les interesen, nosotros tenemos algo que se llaman internships, que son obviamente los becarios, pero sería ir a Guadalajara y estar haciendo ahí su estadía. ¿Okay? Están en el centro de desarrollo de Oracle. Es, créanme, de las mejores cosas que les puede pasar en la vida. Encuentran gente muy inteligente, tienen desayuno todos los días, comida todos los días. O sea, desayuno, comida y cena va por cuenta de Oracle. Si tienen mascotas, en Oracle se las cuidamos. Lo primero que hacen cuando se los contratan es darles una pistola Nerf. O sea, llegan a un almacén y escogen una pistola Nerf. Imagínense, para que se den una idea. ¿No? ¿Qué pilas si quieren ir ahí? No, quieren ir a vender películas.
regresando a este punto, al final seguimos platicando del centro de desarrollo. Entonces, la evolución tal cual de cómo llegamos a las bases de datos, en este caso ya de cloud, es la siguiente. Empezamos con el rack, que era un mismo storage, pero diferentes servidores. Después migramos a los grids de bajo costo, a tener pequeños racksitos. Aquí teníamos servidores no muy poderosos, pero múltiples storage. Y después decidimos seguir creciendo y dijimos, bueno, ¿qué pasa si ahora esto lo aplico, pero a diferentes centros de negocios o a diferentes empresas? Entonces, todo esto lo hicimos a nivel empresarial o incluso multiempresas. Y resulta que al final del día, hoy en 2015, estamos trabajando de nuevo en ¿qué? En un poderosísimo mainframe, ¿no? Entonces se dieron cuenta de nuestra evolución. Empezamos con un mainframe, no nos alcanzaba, segmentamos, nos dimos cuenta que tampoco nos alcanzaba para procesamiento y entonces back to the basics, ¿sale? Y por eso salen los exadatas y los superclusters para poder alojar este tipo de aplicaciones, ¿sale? Ahora, todas estas son las características nuevas que tiene la base de datos 12c, ¿vale? Vamos a empezar desde la parte de arriba. Primero, en 11G ustedes trabajaban con una herramienta que se llamaba Enterprise Manager, Oracle Enterprise Manager. ¿Okay? Ahora requieren de una herramienta que se llama Enterprise Manager Cloud Control. La herramienta de Cloud Control no solo les permite gestionar la base de datos, tener un dashboard de la base de datos, sino que todos los aplicativos Oracle y algunos tercerizados, ustedes los pueden controlar por medio de este Cloud Control. Obviamente, de manera local, sigue existiendo la versión Enterprise para quienes no tienen el recurso de extender o poder hacer una visualización completa de todo su environment. Tenemos algo bien nuevo que necesito que por favor aprendan muy bien de la maestra Claudia, los que estén viendo 12C. Es la nueva arquitectura que tiene la base de datos. La base de datos anteriormente la denominábamos Single Instance. ¿Okay? Existía una base de datos y un storage, ¿vale? O múltiples nodos y múltiples storage, pero lo visualizamos como un solo servicio. Ahora eso cambia y tenemos los famosísimos CDBs y PDBs, que son Container Databases y Pluggable Databases. Un container, para que tengan una idea más clara, es como si ustedes llegaran a una roseta o a los enchufes de corriente. ¿Okay? El container van a ser esos enchufes y las Pluggable Databases van a ser ustedes con sus conectores consumiendo esa electricidad. Se ocupa una sola instancia para poder darle servicio a todos los PDBs. Y las PDBs, las Pluggable Databases, se pueden mover, desconectar y conectar en diferentes ambientes de base de datos. Esta arquitectura es la que permite, el corazón del cloud de la base de datos de Oracle es esta, el CDB y los PDBs. Porque ustedes pueden ofertar a sus usuarios el conectar una base de datos o desconectarla y llevársela en cualquier momento. ¿Okay? Ese es el corazón del cloud en este caso para la 12C. ¿Okay? Eso, los pluggable puedes tener diferentes bases de datos. Sí, de hecho, por Esa es ejemplo, la idea. la idea es que tú tengas un container. El container, por ejemplo, soy yo y yo voy a decirte, a ver, yo te voy a proveer de todos los recursos de memoria, de procesamiento, o sea, todo lo básico para ejecutar la base de datos yo te los proveo. Entonces tú nada más llegas, te conectas conmigo y haces tus solicitudes. Si en algún momento dado tú me dices, oye, ¿sabes qué? Ya no me interesa, te puedes cambiar a otro Son container. unos recursos normales. Ajá. Por eso es el corazón de la nube. Tus tablas y Ajá. las metes las cosas y ya. Con tu base de datos las conectas y ya las puedes empezar a consultar. Ya no quieres estar en ese servidor porque está lento, porque no te gusta, te desconectas y te conectas en otro. Esa es la, si se dan cuenta, ese es el corazón del cloud. Porque yo a mi usuario le puedo empezar a decir, oye, conéctate ahora, o desconéctate, y vamos a llevarnos a este otro lado. Y se cambian de servidores, o se cambian de arquitectura. ¿Okay? Entonces sí es bien importante que si a ustedes les interesa ver la parte de datos, aprendan esta nueva arquitectura que son los containers y los pluggable databases. ¿Okay? Cambia un poquito la forma en la cual se van a administrar estos recursos. Obviamente, cuando yo tenía una base de datos en modo single instance, pues lo que tenía que administrar era esa única instancia. Pero ahora, como tengo múltiples basecitas de datos conectadas, tengo que gestionar el espacio, el almacenamiento, tengo que darle mantenimiento a cada una de esas pequeñas bases de datos
para que al final del día todos estén funcionando a punto. ¿Sale? Sale una nueva herramienta que se llaman los heatmaps. ¿Sale? Los heatmaps, imagínense que ustedes, a nivel de base de datos o de tablas, ¿qué sería más útil? Ustedes tienen una tabla de 1 millón de registros, pero de ese millón de registros solo consultan 5. ¿Okay? ¿Qué pasaría si yo, a nivel de base de datos, identifico esos 5 registros que más me interesan y los meto en un dispositivo de alta disponibilidad? Por ejemplo, en un disco duro en flash. ¿Okay? Y los demás los mando a un data storage, un data warehouse, o los mando a Big Data para que se queden ahí almacenados. El poder definir qué datos se están consumiendo más que otros es lo que nos provee esta herramienta de heatmap. ¿Sale? Nos permite establecer cuáles son los datos calientes, cuáles son los datos tibios y cuáles son los datos fríos. Y en base a eso determinar un ciclo de vida de la información. ¿Se acuerdan del ciclo de vida de la información? No, yo les voy a dar el primero. Es generar. Generación de datos es el primero. El segundo, ¿cuál es? Procesamiento de los datos. ¿Okay? Procesamiento, transformación. El que sigue, ¿cuál es? Almacenamiento. Y al final, depurar. ¿Sale? Ese es el ciclo de vida de la información. ¿Okay? Obviamente, ¿a ustedes les importa o les interesa saber qué hicieron ayer? ¿A quién le interesa saber qué hizo ayer? ¿Se acuerdan de lo que hicieron ayer? A mi esposa. A todas las esposas, en ese caso a todas las esposas. ¿Okay? ¿Les interesa saber qué hicieron hace 5 años? ¿Hoy hace 5 años? ¿Hace 10? ¿Alguien tiene menos de 20 años? ¿Quiénes tienen? Ok, ¿cuántos años tienen? Hace 19 años. ¿Te interesa saber qué hiciste hace 19 años? ¿Cómo? Tal vez. ¿Okay? En ese caso, ¿qué haríamos con esa información? Si es un tal vez, pues no la voy a tener aquí guardada. La voy a tener en un almacenamiento externo. Quizás alguien me cuente, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Para eso nos sirven estos heatmaps. Para determinar qué información es la que más está ocupando y darle alta disponibilidad a esa información. Después, tenemos esto, que es maravilloso. Mover datos de manera online. Anteriormente, cuando ustedes querían mover un data file de un lugar a otro, tenían que bajar la base de datos, moverlo, subirla, listo. Hoy ya es transparente, es control C, control V y no pasa nada. ¿Sale? Eso, de verdad, créanme que es una super ayuda, es de las cosas que más me gustó de la base de datos de C porque se ocupa mucho. ¿Okay? Tenemos también almacenar o archivar en base de datos, lo que ya decíamos. Si hay datos que no estoy consumiendo tanto, pero que quizás no vale la pena que yo mande un data warehouse y los debo de tener aquí en la base, puedo archivarlos de manera temporal y posteriormente establecer reglas y decir, bueno, cuando cumplan cierta cantidad de semanas, cierta cantidad de días o cierta cantidad de años, esa información mueve el otro storage, que ya son los data storage que tenemos en warehousing por la parte de Big Data. ¿Sale? Tenemos el temporal history, que son todos los movimientos que ustedes van haciendo importantes de la base de datos, aparte de los que quedan almacenados en este histórico. A nivel de seguridad, esta es la parte más importante y algo con lo que se van a topar en el día a día. En el caso de seguridad informática, nosotros tenemos anteriormente en versiones 10, 11, 9, no se auditaba el DBA, o sea, el DBA podía ejecutar lo que él quisiera y hacer lo que él quisiera y nadie le iba a decir nada. A menos de que nosotros habilitáramos el Enable Admin Users Audit, ¿no? Hoy en día ya viene habilitado eso por default. O sea, ya el DBA siempre está siendo revisado. Nacen nuevos roles, nacen nuevos perfiles, como en el caso de la auditoría tenemos el Audit y el Audit Viewer. El Audit va a poder generar las auditorías y el Audit Viewer va a ver los resultados de las auditorías. Esto para darle más seguridad y estos perfiles o roles no son el DBA. ¿Sale? Tenemos la lectura o hacer un análisis de privilegios para poder determinar qué le dejo o qué no le dejo a mi usuario. Esta herramienta también es bien útil porque ¿saben cuál es la regla de los privilegios? ¿No? ¿Se aplica el más restrictivo? No. La regla de los privilegios es siempre empezar con
la menor cantidad de privilegios. ¿Cuál es la menor cantidad de privilegios? Abrir y cerrar. Conectarse. ¿Sale? Realizar, para el caso de base de datos, conectarse. ¿Sale? Ya hacer un shutdown o un startup ya es pesado. Ya necesitas tener un perfil un poquito más alto. Pero regla en general para seguridad y para los aplicativos es siempre darle la menor cantidad de privilegios. Normalmente son 0. Y a partir de ahí ir creciendo los privilegios. ¿Okay? En este caso, nosotros lo que hacemos, resulta que cuando ustedes son DBAs o cuando están viendo la parte de administración de algún sistema, les van a llamar y le van a decir, oye, quiero ahora poder hacer esto. Le van a dar los permisos. Y después, oye, quiero hacer esto otro. Y le van a dar permisos. Y al mes, estos permisos y privilegios quizás ya ni los ocupe el usuario, pero los sigue teniendo. Y aquí les voy a dar un caso bien real y caso práctico. Me tocó ir a Televisa, que hacen una consultoría de seguridad por parte de Oracle para ver los aplicativos de Oracle que ellos tenían y cómo estaban a nivel de seguridad. Resulta que dentro de mi análisis, en la semana en la que yo estaba trabajando y haciendo todas las consultorías y todo mi rollo de seguridad, se meten a los sistemas de Televisa y empiezan a sacar información. Y entonces me dicen, oye Ricardo, pues se nos acaban de volar información, necesitamos que nos digas quién fue. Empiezo a buscar, checo mis logs, veo las bases de datos, veo los aplicativos. ¿Y quién cree que se voló la información? Si se los digo ni me creen. Es bien conocida. Es bien conocido en Televisa. López Dóriga. Resulta que en el caso de Televisa ya lo quitaron, obviamente ya después de lo que les pasó y de todas las implementaciones que hicimos ya lo quitaron. Pero resulta que López Dóriga tenía su cuenta, tenía todos los privilegios para todos los aplicativos. ¿Por qué López Dóriga iba a tener todos los privilegios para todos los aplicativos? ¿Alguien nos puede explicar? ¿Tiene razón de ser eso? No, porque pues, obviamente nunca nadie le revisó los privilegios que tenían ni cuando se creó el usuario. Entonces, para ese tipo de cosas, tenemos el Privilege Analysis. ¿Sale? Para eso nos sirve esa herramienta. Okay. Tenemos también el Data Redaction que me permite hacer básicamente un enmascaramiento de datos, cómo se van a escribir los datos dentro de la base de datos. Si queremos que se randomicen, si queremos que vayan enmascarados, si queremos que cambien el orden, que traigan un formato particular, para eso nos sirve el Data Redaction. RMAN es la herramienta de recuperación de la base de datos, el Recovery Manager. La única diferencia que se metió aquí en el RMAN es que antes, cuando ustedes querían ejecutar un SQL desde RMAN, tenían que ponerle comillas sencillas y el comando SQL al principio. Ahora ya lo pueden hacer directo. ¡Wow! ¡Qué cambio! O sea, ahora ya no tengo que poner SQL y comillas sencillas. Ahora ya lo puedo pasar directo en la consola de RMAN. Es un gran cambio, pero bueno. Toda la operación de la base de datos, esquemas y comparación de datos ya se nos provee entonces de una mejor manera. Es una mejor administración de la base de datos en ese sentido. Parte de performance, me encanta. El SQL Tuning, que ya se los comentaba, tiene ya la posibilidad, e incluso desde 11G ya se probaba con el Tuning Advisor, el poder reescribir completamente el query. Hoy la base de datos ya lo hace de manera automática, ya viene habilitado por default. Tenemos una herramienta de diagnóstico. ADDM es Automatic Database Diagnostic Monitor. Este ADDM lo que nos va a decir es en tiempo real cómo se encuentra la salud de la base de datos. Si se va a caer, si falta algo, si algo se corrompió, de inmediato el ADDM nos va a dar un reporte de diagnóstico de qué es lo que está pasando. También me interesan bases de datos, creo. Podemos comparar periodos ahora de ADDM. Anteriormente lo que hacíamos, sacábamos reportes de una herramienta que se llama AWR, Automatic Workload Repository, donde se guardaba toda la información de la base de datos. Y yo realizaba comparativos de la base de datos para ver cómo se encontraba y qué cambios había habido. Ahora lo puedo hacer a nivel de diagnósticos. Nuestra gestión de recursos es más fina. Ya tengo un nivel de granularidad de poder determinar para incluso cada usuario cuándo entregarle de Word y cuándo entregarle de memoria. ¿Okay? Mejoramos índices, tablas y obviamente todo lo que tiene que ver con la parte de la gestión de los datos en puro. Y bueno, datos extras, el Datapump se mejoró. Datapump es una herramienta que nos permite sacar datos de una base de datos y cargarla en otra. Tenemos el SQL Loader, que es una herramienta que nos permite de tablas externas, como servidores externos, archivos CSV, de Excel, cargar información en la base de datos. Se mejoró también esa parte. Nos permiten ahora un nuevo particionado. Antes, cuando ustedes particionaban una tabla, particionar pues obviamente es una tabla. ¿Okay?
Ahora lo que pueden hacer es particionarla y volverla a pegar. Esa es la ventaja que se nos dio ahora en 2C. ¿Okay? Y para algunos queries hubo algunas modificaciones en cuanto a ciertos comandos. Realmente son muy pocas. ¿Okay? Los case sensitive algunos ya se eliminaron, la ejecución de paquetes se mejoró. En ese sentido, el comando exec, por ejemplo, ya tiene ciertas características diferentes. ¿Okay? Entonces, a grandes rasgos, esto es nuestra nueva base de datos de Oracle 2.6. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, traigo un par de souvenirs, bueno, libretillas, que les íbamos a saquear. Y por ahí hay un pequeño pingüino de Linux, un peluchito de Linux, que también traje, pero tengo que ir por él porque estaba mal, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, profesor, para entregarlo? A preguntas, sí. Queries, preguntas. ¿Preguntas? Sí, preguntas que la conteste. Ok, a ver. Vamos a hacerlo un poco al revés para que ellos hablen. ¿Qué les parece que ustedes me pregunten a mí? Ya sea que me quieran preguntar del centro de desarrollo, sea que me quieran preguntar, obviamente todo lo relacionado a Oracle, no vayan a preguntar que cómo me llamo, que cómo estoy, eso es ¿sale? Tampoco doy mi número de teléfono porque luego marcan borrachos a las 2 de la mañana. ¿Yo qué culpa tengo? Estoy igual. ¿Cuál es la capacidad anual del internship que tienen ahorita ya? Mira, te voy a ser sincero, tenemos pensado crecer en 5,000 vacantes. Sabemos 1,000 en el centro de desarrollo de Oracle. Sí estamos reclutando muy fuerte. El periodo mínimo que te puedes quedar son 6 meses. Mínimo son 6 meses. ¿Ok? ¿Son todas en Guadalajara? Sí, todos son en Guadalajara. Aquí en México no tenemos tal cual el concepto de internship, pero tenemos algo que se llaman nuestros famosísimos son becarios, se llaman e-talents, pero la diferencia de ellos contra los del centro de desarrollo es que los aquí en México ven más un rollo de ventas. A ellos los switchan en las diferentes áreas de ventas de Oracle y también obviamente está la posibilidad de quedarse. De hecho, si me preguntas, esa fue la manera con la cual yo entré a Oracle. Yo empecé siendo un e-talent, de hecho, creo que la película lo vieron, y ya después obviamente me quedé en Oracle. ¿Qué tenemos que hacer para hacer un e-talent? ¿Cuál es el proceso? Mira, los e-talents se abren en junio y se contratan en septiembre. Es un proceso de reclutamiento un poquito largo. Tienes que hacer entrevistas, tienes que pasar toda tu documentación. En la página de Oracle está el programa de e-talents, tal cual. Si quieres googlearlo, si quieres te paso la URL o tu mail para que yo te mande información. Y una vez que pasan todas las pruebas, los van a estar guardando dentro de las diferentes áreas de ventas. Donde ven que tienen más potencial es donde se quedan. ¿Sale? Dato curioso, nosotros sí pagamos los internships. Okay, mensualmente les damos $700. Para que, y tienen la posibilidad de tiempo para venir a la escuela, seguir trabajando. ¿Vale? Salgo de Guadalajara. Es mi tiempo para que te viene un poquito más porque está aprendiendo mucho. Maravilloso, inspirar. ¿Cómo es el Aumentó el doble de su peso para empezar con el video. Estaba flaquito como tú antes de irse a Guadalajara y de A ver, esa es una muy buena pregunta. Todos de este lado. Me pregunta Israel, ¿cómo es el centro de desarrollo? ¿Han visto las imágenes de los centros de desarrollo de Google, los de Facebook? ¿Sí? Que tienen una alberca de pelotas, que tienen cosas así. Nuestro centro de desarrollo es exactamente lo mismo. ¿Okay? En el centro de desarrollo, primero, tienen desayuno, comida y cena gratis. El centro de desarrollo se los paga. Lo primero que les dan cuando los contratan, aparte de la pistola NERD, es un numerito de teléfono. Ustedes marcan ese número de teléfono y le dicen, oye, quiero las galletas que me hacía mi abuelita. Y se las preparan. O sea, lo que ustedes quieran, se los dan. Los mejores sándwiches de ¿Sale? Así, igual. Lo que ustedes quieran, se los dan. El área de desarrollo para aportar información está aquí o ahorita en el caso de como Guadalajara.
No, todo el desarrollo de Oracle se hace en Guadalajara. Todo el desarrollo de Oracle se hace en Guadalajara. De hecho, incluida la base de datos Oracle 12C. 12C es la base de datos mexicana. Es una base de datos 100% desarrollada en México. Aquí. Aquí que lo que se hace entonces Es ventas. Nuestras oficinas tanto en Santa Fe como en Centros Rurales son ventas. Y si te interesa una vacante técnica, pero con ese perfil medio de ventas, tenemos un área o un perfil que se llama pre-sales o preventas. El preventa, la labor del preventa es dar la parte técnica al cliente, convencerlo a nivel técnico y obviamente pasarle la estafeta al vendedor. O sea, decirle, mira, ya lo convencí de que tecnológicamente es lo que quiere. Y obviamente ya le corresponde al vendedor hacer la parte de la venta. Aquí en México tenemos ese perfil de pre-sales, si te interesa técnicamente. No hay mucho desarrollo, es más hacer demos. Desarrollo es 100% en Guadalajara. Y créanme que, o sea, si tienen mascotas, les cuiden sus mascotas. Si tienen ropa sucia, la llevan al centro de desarrollo y en el centro de desarrollo se los lavan. Está en la zona más nice de Guadalajara, que es Puerta de Hierro. O sea, afuera del centro de desarrollo pasan Porsche, Ferrari, Lamborghinis. Las mujeres para los hombres están guapísimas, o sea, de verdad Guadalajara tiene las mujeres más guapas que he visto. Para las niñas, no se preocupen, tenemos un hombre que hace café, que de cariño le dicen Thor. No es broma, es Thor. O sea, es un tipo alto, rubio, su bíceps es la mitad de mi torso, para que tengan una idea. Y aparte les hace dibujitos en el café. Entonces, no se preocupen, también niñas pueden ver rol. Realmente es muy padre. Conocer, obviamente la gente que está en el centro de desarrollo, Oracle está contratando lo mejor de lo mejor. Nuestras ferias de reclutamiento son muy exclusivas. Son tan exclusivas que cuando se hace una feria de reclutamiento en el centro de desarrollo, la gente que no queda, las contratan los otros centros, están afuera del centro de desarrollo de Oracle, los de IBM, los de Tata, los de Flextronics, contratando a los que Oracle no agarró. Así, porque saben que es buen talento, pero no cumple con los requisitos high on top que pide Oracle. Entonces, el centro de desarrollo es un sueño. Pueden ir con ropa de calle, tenemos el día de bicicleta, tenemos el día de short, tenemos el día de traje de baño, las donas, hay donas Krispy Kreme todo el tiempo. Pero explícame por qué. Eso es como mantener al empleado ¿Contento? trabajando. ¿Contento? Hay consolas, o sea, hay Wii, Xbox, batería, guitarra. Si van a tu lugar, Lo que desde ustedes tu quieran. teléfono tienen las donas. Oye, yo te tengo las donas, tú las pagas. Lo que quieran. Oigan. Son los colegas, ¿no? Ajá, sí. Pero no nada más quieren las donas, no, las separan. Ok, a ver, esa pregunta también es muy importante. Me pregunta Ricardo me dice, oye, ¿Oracle te da alguna ayuda para moverte? Sí, tenemos un bono que se nos da, que se llama el Relocalization, que ese bono son aproximadamente como 40,000 pesos que se les dan para que ustedes tengan la capacidad de poder rentar una casa allá y estar trabajando para el centro de desarrollo de Oracle. Okay, Es de los mejores que paga. ¿Cuánto está pagando? En promedio, tenemos diferentes niveles de desarrolladores y obviamente enfocados a diferentes tecnologías. El más junior, nuestros IT Consultants nivel 1 están ganando entre 25 y 27. Ya un senior está ganando entre 35, 40 y los... ¿Qué? ¿El senior? 5. Un junior es menos de 1. De 2 a 5 son como los mids y más de 5 son los seniors. Ya Oracle tiene un perfil nuevo que son los principals. En mi caso yo ya soy principal, es lo que le seguiría del senior. Cuando cumples cierta cantidad de certificaciones, cierto tiempo en la empresa y cierto know-how de las herramientas, te hacen un principal. Pero ya estás por arriba de un senior y ganas. Ya preguntan. ¿Cuánto ganas? Si se puede saber. Entre 40 y 44. Ya no, para Y obviamente las prestaciones son buenísimas. Si les interesa el centro de desarrollo, por ejemplo, tenemos estas tarjetitas. El centro de desarrollo tiene maquinitas de las vendings. Ustedes llegan con su tarjetita y si tienen hambre la meten y les da de comer. O sea, un refresco, papas, galletas, llegas, la metes y hay muchas prestaciones, hay muchos beneficios de trabajar en Oracle. Muchos.
¿Alguna otra pregunta? ¿Quiere estimularte más, Daniel? Cuando venías aquí a la clase, ¿en qué venías? A pie, Okay. ¿En qué andas ahorita? en un deportivo convertible, o en moto, Y la moto está al deportiva, lado. y la moto está a un lado. No es mentira, ¿eh? ¿Qué compro con la moto? No es mentira. No es cotorreo, tiene una buena nave, como les gusta a todos. Viajo todo el tiempo. O sea, de hecho, esta reunión estaba planeada para la semana pasada, pero bueno, por cuestiones de que yo estuve de viaje, se tuvo que poner ahora. E incluso yo tengo que volar la siguiente semana, otra vez. Sí, sí, la verdad es que es una muy buena empresa. A los que les interese, sí podemos buscar ahí a mí me interesaría más que fueran al centro de desarrollo. La verdad es que estar en el centro de desarrollo es... Una vez que entran al centro de desarrollo tienen que estar garantizado donde sea. Donde sea. No importa. ¿Por qué? Porque tienen todas las credenciales. O sea, poder decir, yo construí, imagínense poder agarrar y decir, yo construí el Data Comparison de 2S en Oracle, en el centro de desarrollo. ¿Qué creen que les digan las demás empresas? Te contratan. No hay más. ¿A quién le interesa realmente la parte de desarrollo? Okay. ¿Los demás qué les interesa? Base de datos, seguridad. Para que tengan una idea, en seguridad, en el centro de desarrollo de Oracle allá en Guadalajara, nuestro departamento de seguridad lo lidera un chavo alto, punk, con estoperoles, y es un terror para los servidores. Él es el único que ha podido tener un Exadata en el mundo, y es mexicano. El único. Para que tengan una idea. ¿Cómo de tener? ¿Que él lo compró? No, él tiró el Exadata. tiró. Codeó, hizo un bug para el Exadata y lo tiró. O sea, tirar un Exadata no es cualquier cosa. Y nosotros lo tenemos que hacer. O sea, se van a encontrar, si llegan a entrar al centro de desarrollo, yo espero que sí, van a encontrar gente muy rarita, pero créanme que son lo mejor de lo mejor. Sí, o sea, yo tenía compañeros que arman el cubo Rubik con los ojos cerrados, una niña que quería pintar un Van Gogh así nada más con copiarlo con un Sharpie. O sea, Mega Man. un tipo que apenas está implementando en Oracle. Tenemos un programa de detección de cara, pero el algoritmo de detección de cara obviamente calcula o tiene nodos. Ustedes virtual renderizan su cara y ponen diferentes nodos donde hay puntos importantes de flexión. Lo que hizo este chavo fue, identificó que había 16 modelos de cara básicos en el mundo, y a partir de ahí ya nada más empezó a hacer pues, iteraciones un poco más pequeñas, pero de entrada los rankea en esos 16 y de ahí va para abajo. El tiempo de búsqueda de ese algoritmo oficialmente antes era como de 1 hora, él lo redujo a 35 minutos, para que tengan una idea. O sea, entonces se encuentran gente, y lo hizo, yo lo vi un día sentado en una comida. Entonces me dijo, oye, se me acaba de ocurrir esto, lo voy a programar. La IA que está implementada para los amigos, ¿han jugado con los amigos de Wii U? Nosotros en el centro de desarrollo vimos cómo hackearlos y poner un amigo versus un amigo y que nunca se ganen, o que siempre se ganen. O sea, realmente encuentran gente muy, muy guau en el centro de desarrollo de Oracle. Muy, muy guau. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿cómo qué les interesa a ustedes? A mí estoy aquí porque me invitó a Totoneo, pero me interesa saber a ustedes qué les interesa aprender. ¿Okay? Ya me dijeron que la parte de programación, la parte de seguridad, hackeo, todos tienen ese gusanito de seguridad informática, yo lo sé, todos lo tienen, en algún momento lo pensaron. Vieron Matrix y dijeron, quiero ser hacker. Pentesting, bueno, pruebas de penetración de caja negra, caja blanca, externas, internas, mixtas. Spoofing, cracking, Carding. ¿Qué les interesa? A ver, vamos a hacerlo rápido uno por uno para llevarme un know-how y al final les voy a hacer una propuesta. Ahorita lo que estamos implementando en Oracle, si obviamente nos permite el doctor Ledo, quiero que también escuchen una vez la propuesta, nos dice si no. Estamos pensando hacer pequeños clubes. Los clubes no tienen fin de lucro, el chiste es que ustedes se junten, escojan un tema y nosotros los vamos a empezar a capacitar en ese tema. Les vamos a tomar 2 horas de su día al final de las clases o los fines de semana, los vamos a capacitar y al final ustedes tienen que replicar ese conocimiento. Este programa se hizo en el centro de desarrollo solo para mujeres. En Guadalajara está implementado con 300 mujeres y fueron primero en el centro de desarrollo y ellas ahorita ya bajaron toda la información a niñas de primaria, secundaria y preparatoria. La tecnología que ellos escogieron fue Android y ya obviamente Oracle les paga por hacer aplicaciones móviles. Hay otras empresas que contratan a este grupo de 300 niñas para poder tirar código
en desarrollo móvil. Entonces, obviamente es un plan a futuro que Oracle